Bueno, vamos a empezar entonces con la segunda clase del sistema inmune adaptativo. En este caso nos vamos a centrar en cómo se realiza, digamos, o cómo se genera la diversidad de los receptores BCR y TCR, ¿sí? De los linfocitos B y de los linfocitos T, este, bueno, como parte, digamos, del sistema inmune adaptativo, ¿no? Estuvimos viendo en la clase pasada la importancia de los dos receptores, ¿sí? Y cómo el sistema inmune adaptativo se las arregla para reconocer componentes de los patógenos de forma más específica, ¿no? De forma más especializada y bastante diferente a cómo se da reconocimiento en lo que es la respuesta inmune innata, ¿no? Que se acuerdan que es más bien a través del reconocimiento de señales de peligro, como son los PAMs y los DAMs. En este caso es como que de alguna forma el sistema adaptativo se las arregla para generar muchísimos tipos de receptores que son básicamente iguales, pero con diferencias puntuales, con lo cual les permite de alguna forma tener la posibilidad de reconocer casi cualquier cosa que ingresa al organismo, ¿sí? Y reconocerlo de forma específica. Entonces, hoy vamos a tratar de entender un poco a nivel molecular por qué sucede eso, ¿no? Cuáles son los mecanismos que suceden a nivel del ADN de las células, los mecanismos básicos que permiten que en nuestro organismo podamos tener millones de células, millones de clones distintos, muy parecidos, y que tengan diferencias puntuales a nivel de ese reconocimiento, ¿no? A nivel del receptor. Bien, entonces nos habíamos quedado en la clase anterior con los dos principales receptores del sistema inmune adaptativo, que son los anticuerpos y el TCR o los TCR, ¿sí? Por un lado tenemos a los anticuerpos que forman parte de la membrana de los linfocitos B virgen, ¿sí? Durante la mayor parte de su vida, ¿sí? La mayoría de los clones de linfocitos B en nuestro organismo que vamos a encontrar van a transcurrir toda su vida como linfocitos de virgen, con anticuerpos o membrana, ¿sí? Cuando están en forma de anticuerpos o membrana, conocemos a estos receptores como receptores BCR, ¿sí? Eventualmente los linfocitos pueden activarse en el curso de una infección, ¿sí? Porque su anticuerpo, su BCR, reconoce específicamente algún componente de ese patógeno que está infectando, y en ese momento el linfocito puede activarse, ¿sí? Diferenciarse a distintas células. Una de esas células son células que se denominan plasmocitos, que son células encargadas de secretar a los anticuerpos. Entonces, eventualmente nosotros podemos ver células muy parecidas a los linfocitos de vírgenes, pero que cambiaron parte de su programa de expresión génica, y en ese programa de expresión génica diferente, lo que se puede ver es una secreción de los anticuerpos que originalmente eran de membrana, ¿sí? Entonces, en este caso, estas células van a ser las responsables de que nosotros podamos encontrar anticuerpos en nuestra sangre, en nuestro organismo, contra distintas cosas que nos hemos enfrentado, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, los anticuerpos después tienen acción directa sobre los patógenos, ¿no? Habíamos visto distintas funciones efectoras bien importantes de los anticuerpos, y estos pueden actuar sobre cualquier tipo de antígeno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del concepto de antígeno, no? Y cualquier tipo de antígeno puede ser reconocido por los anticuerpos, ya sea una secuencia aminoácidica, una secuencia lipídica, una secuencia de carbohidratos. ¿Tá? Cualquier tipo de estructura, por más chico o más grande que sea, puede ser reconocida o podrá ser eventualmente reconocida por algún anticuerpo. Y después, por otro lado, tenemos al receptor TCR, que a diferencia de los anticuerpos lo vamos a ver todo el tiempo anclado sobre la superficie de esta célula, ¿no? Sobre la superficie del linfocito T. Entonces esta célula va a activarse gracias a este receptor y también va a desencadenar sus funciones efectoras gracias a reconocimientos que se den mediante este receptor, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a reconocer este receptor particularmente? Bueno, acá va a haber un reconocimiento sesgado hacia moléculas de MHC, ¿sí? Que van a estar en células presentadoras, son células las células presentadoras van a ver después que hay muchísimos tipos de células presentadoras en nuestro organismo, casi que todas las células nucleadas pueden presentar, actuar como células presentadoras, y la forma de presentar es, bueno, presentar componentes del patógeno
asociados a estas moléculas de MHC, ¿sí? Y esos componentes necesariamente tienen que ser estructuras peptídicas, ¿sí? Secuencias peptídicas que van desde 8 a 20 aminoácidos. Entonces, el TCR va a tener la capacidad de reconocer algo conservado, algo propio, que es parte de la molécula del MHC, pero además va a tener la capacidad, tiene que tener la capacidad de reconocer algo no propio, que corresponde a esa secuencia peptídica que eventualmente se esté presentando por parte de esa célula. Entonces, a través del TCR, estas células pueden de alguna forma sensar lo que pasa en el interior de cada célula presentadora, ¿sí? Porque estos péptidos provienen del interior celular. Entonces, supónganse en el caso de una infección, una célula que está infectada puede de alguna forma procesar las proteínas virales de esa infección viral, y ese procesamiento de proteínas deriva en generación de péptidos. Y posteriormente esos péptidos pueden ser anclados en moléculas de MHC y eventualmente algún linfocito T puede sensar que en el interior de esa célula hay una infección viral. Ese es un poco el sentido de la presentación de antígeno y del reconocimiento a través del TCR por parte de los linfocitos T. Bien. Entonces, hablando de las moléculas de reconocimiento, hay similitudes bien grandes entre los TCR y los anticuerpos. Al igual que la clase anterior, nos vamos a centrar al principio en lo que viene a ser, eh, vamos a centrarnos en la molécula del anticuerpo y hacia el final nos centraremos ya más en la parte de linfocitos T y TCR. Como les decía anteriormente, en el caso de los anticuerpos de la molécula de reconocimiento, el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de generar un número inmenso, ¿sí? Masivo de distintos receptores, por ejemplo, de distintos anticuerpos, en los cuales cada uno de esas moléculas va a tener un único sitio de reconocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sitio de reconocimiento del anticuerpo estaba formado por la asociación de los dominios variables? El variable de la cadena pesada, que era el VH, ¿sí? Decía acá, como la estructura típica del anticuerpo que habíamos visto, que es una estructura de tipo similar a lo que es la letra Y. Fíjense que acá tienen lo que es la cadena pesada y tienen el dominio variable en cada uno de los brazos del anticuerpo que se llamaba FAB, ¿no? Entonces, ese dominio variable de la cadena pesada se asocia con el dominio variable de lo que es la cadena liviana, la cadena liviana consiste en dos dominios, ¿sí? Un dominio variable y un dominio constante. Entonces, esta asociación de dominios variables conforma el sitio de unión, y ese sitio de unión del anticuerpo se conoce como parátope, ¿sí? Entonces, este, eh, la diversidad enorme que tenemos en el organismo de parátopes es tan grande que por azar podemos, casi cualquier tipo de estructura que ingrese al organismo va a poder ser reconocida eventualmente por algún parátope que esté presente en nuestro organismo, ¿sí? Recuerdan que hablábamos del concepto, ¿no? De unión antígeno-anticuerpo. La unión de anticuerpo hacia el antígeno tiene que ser específica, es decir, tiene que haber una complementariedad de superficies entre lo que es el antígeno y el sitio de unión del anticuerpo. Y más específicamente al punto de reconocimiento, cuando hablamos del punto de reconocimiento, hablamos de la unión del parátope-epítope, ¿sí? El parátope es el sitio de unión del anticuerpo y el epítope es esa región del antígeno que va a ser reconocida puntualmente por el anticuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una reacción antígeno-anticuerpo, también estamos hablando inevitablemente de la unión parátope-epítope. Bien, centrémonos en lo que es el dominio variable, ¿sí? De los anticuerpos, ¿sí? El dominio variable de la cadena pesada y el dominio variable de la cadena liviana, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos la estructura de estos dominios, la estructura primaria básicamente se representa de esta forma, ¿sí? Es una estructura de 110 aminoácidos, ¿sí? Acá estaría el aminoácido 1, acá estaría el aminoácido 110, y a lo largo de esa cadena, ¿sí? A lo largo de esa secuencia aminoácidica, vamos a encontrar tres regiones que son muy variables, ¿sí? Que son las regiones CDR, CDR1, CDR2 y CDR3. Entonces, cuando esta estructura se pliega en el espacio y forma la estructura secundaria, da lugar a la estructura secundaria, nosotros vamos a ver que estas tres regiones CDRs se van a encontrar formando tres loops o bucles de lo que viene a ser las hojas beta antiparalelas que habíamos visto, que conformaban lo que es el dominio de inmunoglobulina, ¿sí? ¿Se acuerdan que el dominio de inmunoglobulina estaba conformado por muchísimas hebras beta adyacentes unas con otras, que van interactuando a través de puentes de hidrógeno, que le dan mucha estabilidad,
y esas hebras van conectadas unas con otras también a través de bucles o luz, ¿sí? Entonces, el dominio de inmunoglobulina se pliega en el espacio formando la estructura tridimensional, ¿sí? La estructura terciaria, y cuando se hace esa estructura terciaria, los tres CDRs que venimos identificando se van a aproximar en el espacio, ¿sí? Para aproximarse, porque esa aproximación tiene un sentido, porque una vez que esté aproximado, eso va a dar lugar luego a la formación del sitio único, ¿sí? Ya en la estructura cuaternaria de la molécula, el anticuerpo, el dominio variable de la cadena liviana se va a asociar con el dominio variable de la cadena pesada, y ahí vamos a tener 6 CDRs, ¿sí? 3 por cada cadena, aproximados unos con otros, formando lo que es el sitio de unión o el parátope del anticuerpo. Bien. Entonces, bien importante es que estuvimos viendo que el sistema inmunológico trabaja sobre la generación de una amplia diversidad de clones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Bueno, básicamente es que durante el desarrollo de los linfocitos, ¿sí? Y esto va a ocurrir tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B, este, durante el desarrollo, la idea es generar muchísimos números de clones distintos, ¿sí? En donde estos clones van a ser casi que idénticos a nivel fenotípico, pero cada uno de ellos se va a diferenciar uno de los otros por ese receptor que va a tener diferencias particulares a nivel de los dominios variables, ¿sí? Es decir, básicamente son linfocitos, por ejemplo, linfocitos B, que van a tener anticuerpos en su membrana, pero cada anticuerpo en cada linfocito va a ser particular, ¿sí? Porque esos CDR que se encuentran en el sitio de unión van a ser, digamos, casi que únicos para cada clon. Entonces, el sistema inmune se las arregla para generar una diversidad gigante, fíjense que de 10 a la 9, 10 a la 10 clones. Estos son miles de millones de clones, ¿sí? 10 a la 6 sería 1 millón de clones, y acá estaríamos como 3 órdenes, 4 órdenes más que 1 millón de clones, ¿sí? Entonces, este, bien importante acá es que el sistema inmune se las tiene que arreglar para que dentro de toda esta diversidad no haya la generación de clones autorreactivos, es decir, no haya generación de clones malos o clones que puedan generar problemas a la salud, ¿sí? Entonces, sí, a ver, Ana, levantó la mano. Entonces lo que entiendo es que, o sea, el cuerpo saca, cuando uno se infecta con una enfermedad, Sí. saca millones de clones, porque ellos no saben qué es lo que es, saca millones de clones, van, reaccionan con lo que acaban de ingresar en el cuerpo, y en ese momento es que ellos determinan cuál es el de todos esos linfocitos que son iguales pero diferentes, Ujú. ven con cuál es el que funciona para producir más del que funcionó. ¿Es así? Exacto, va por ahí el razonamiento, con algunos detallecitos, pero va por ahí, ¿está? Vas a ver que en realidad es lo primero que surge, o sea, nosotros, este, desde que el nacimiento, sí, a medida que va pasando los años de la niñez, vamos generando, ¿sí? Tenemos la capacidad de generar linfocitos, independientemente de las infecciones o de lo que nos estemos enfrentando, ¿sí? Esto es parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Este, vamos a tener una generación de clones de linfocitaria eh, azarosa e independiente del tipo de los patógenos con los que nos podamos encontrar, ¿sí? La idea acá es tener predispuesto un sinfín de clones para que cuando vayan ocurriendo los distintos enfrentamientos en nuestra vida, estos clones puedan, de este repertorio que ya tenemos producido, podamos encontrar alguno que sea funcional, ¿sí? Esto es muy dinámico, ¿no? O sea, estamos durante toda la vida, sobre todo durante la juventud, produciendo constantemente y eliminando también, porque esto es un continuo recambio de clones linfocitarios, constantemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, quiero decir, te tienes que hacer la idea de que acá nosotros ya tenemos desarrollo linfocitario de por sí, inherentemente. Y eventualmente va a ocurrir una infección, ¿no? Entonces, cuando ocurre una infección, en ese caso, lo que va a pasar es que las propias moléculas del patógeno que ingresaron van a seleccionar aquellos clones que son específicos.
¿Y qué quiere decir que los van a seleccionar? Bueno, esos clones que son específicos, como por ejemplo yo les muestro acá este clon con receptor en color negro, ese clon, suponete que es este, que tiene una especificidad por algún componente del patógeno que ingresó, va a ser estimulado a proliferar y diferenciarse hacia células efectora, en el caso de los linfocitos B, células secretoras de anticuerpos y células de memoria. Entonces acá el concepto de proliferación es muy importante, porque acá, a partir de un clon que fue específico, ese va a dejar mucha progenie que va a ser específica contra ese componente. ¿Sí? Y de esa progenie vamos a tener muchas células que van a ser secretoras de anticuerpos y otras células que van a ser de memoria. La memoria, recuerden que es muy importante para las reinfecciones. ¿Sí? Cuando nos volvemos a infectar con ese mismo patógeno, la memoria va a permitir que respondamos más rápido y de forma más eficaz contra esa infección. Sí, Ana. Ajá, ya me agarro. Sí. Entonces, llega el virus, lo detecta el sistema innato. En el caso de que ya es algo conocido, como dice usted, lo detecta el sistema innato y dice, mira, esto es esto, ve tú el linfocito que es, no sé, rojo. Ajá, Van sí. así. Pero, ¿y Claro. cuál es el que da, y de todos esos innatos, cuál sería el que inicia el, Perfecto. mira, nosotros no servimos, manda el linfocito tal, Ahí está. el Bueno, macrófago? a ver, acá yo te pongo un cartelito, una flechita que dice la inflamación, ¿no? Como que acá, muy importante para que se dé toda esta activación de los clones linfocitarios, esto se va a dar a nivel de los ganglios, ¿sí? Ustedes piensen que una infección puede ocurrir a nivel de un tejido, ¿no? Entonces, en el tejido, como veíamos en las clases anteriores, se va a dar inicio de la respuesta innata, ahí van a activarse macrófagos, células dendríticas, mastocitos, además se van a reclutar células que están en la sangre. Todo esto es parte de la respuesta innata que es inmediata, ¿no? Y contribuye al desarrollo de la inflamación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la inflamación? Algo que nosotros notamos a nivel macroscópico, ¿no? Vamos a ver inflamación, dolor, enrojecimiento. Entonces, cuando esto se da, la inflamación va a contribuir para que se dé un flujo desde el sitio de infección hacia los ganglios linfáticos. ¿Sí? En ese flujo que se da por una diferencia de presión, básicamente, ese flujo ocurre a través de la linfa y por la linfa va a migrar mucho antígeno, mucho componente del patógeno a los ganglios y además van a migrar células. Y acá es importante el principal conector entre la innata y la adaptativa, que es la célula dendrítica. ¿Ah? Entonces va un poco por ahí la respuesta a tu pregunta, Ana. Van a migrar células dendríticas. Las células dendríticas van a tener un rol fundamental en activar a los linfocitos T, que eso lo vamos a ver en clases siguientes. Y el antígeno es fundamental para dar lugar a la activación de los linfocitos B. ¿Sí? Entonces acá, en el ganglio, cuando llega el antígeno, es donde los linfocitos B van a empezar a entrar en contacto o a tratar de entrar en contacto con el antígeno que está ingresando, que está llegando al ganglio. ¿Sí? Pero Ok, esa es como te lo estoy dando resumido, pero lo vamos a ver en detalle en las clases siguientes, ¿está? Porque toda esa pregunta la vamos a estar conectando en todas esas clases, ¿sí? Y después vamos a ver respuesta contra distintos patógenos, virales, de bacterias, que también estaremos viendo cómo se da esa conexión entre la innata y la adaptativa, ¿sí? perfecto, Está gracias. muy bien tu pregunta y mantenerla siempre presente para ir respondiéndola clase a clase, ¿está? Muy bien. Bueno, entonces, eh, pero bueno, yo les quería preguntar acá, de las pocas preguntas que les voy a hacer hoy, es ¿cómo les parece a ustedes que el sistema inmune puede generar un repertorio diverso, tan diverso como de 10 a la 9, 10 a la 10, proteínas distintas? Porque por más que sean proteínas parecidas, todas van a ser anticuerpos, van a ser diferentes porque van a tener pequeñas diferencias puntuales, ¿no? Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que se puede generar un repertorio tan grande a partir de un mismo genoma, en un organismo, ¿no? Partiendo de una misma línea germinal. Eso no sería gracias al que nos pusieron las vacunas de chiquitos, que ya va reconociendo, desde ya tuvimos las experiencias y vamos teniendo memoria a lo que ha ingresado a nosotros, Sí, teniendo así como ese no, repertorio.
la pregunta ahora viene al principio, ¿no? Porque la vacuna también utiliza, digamos, el repertorio de linfocitos que ya tenemos. Es decir, nosotros en nuestro organismo vamos a tener un repertorio de clones altamente diversos, ¿sí? Todos con el potencial de reconocer algo extraño, pero la mayoría en su vida, en la vida de cada linfocito, es corta, ¿no? No dura días, pónganse, y bueno, es probablemente que la mayoría de esos clones no vayan a reconocer nada. Esto es un tema de probabilidad, ¿no? Eventualmente en el caso de una vacuna o en el caso de una infección, el antígeno que entre va a activar alguno. Pero mi pregunta va un poco antes, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos tener un repertorio inmenso de clones ya predispuestos o prontos para reaccionar contra algo aleatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué les parece o cómo les parece que el sistema inmune pueda generar una diversidad casi ilimitada de clones a partir de un mismo genoma? Por ejemplo, una cosa que podrían pensar es que podemos tener este, millones de genes de anticuerpos en el genoma. ¿Les parece que podría ser así? ¿Podría ser por eso? Mm, no sé, yo pensé que ellos sacaban uno neutral, o sea, todos iguales hasta que hubiera una infección y ahí determinaban después al momento que por No, eso no tardaba. Pensé que no, eran no. así. Vos pensás que, justamente, como estaba en la diapo anterior, ¿no? Pensá que en este punto vos tenés, a partir de un progenitor común, un sinfín de clones, cada uno con su receptor de membrana que lo distingue. ¿Tá? Y acá todavía no pasamos, no estamos en el contexto de una infección, acá estamos en el contexto de desarrollo de los linfocitos. Ya tenemos linfocitos que tienen receptores diferentes. No sé, Adriana, ¿ibas a comentar algo? Y por diferentes combinaciones de esos genes, eh, a medida que se van formando, no siempre se van arreglando de la misma Ah, manera. ahí va, puede ir por ahí. A ver, ¿alguna otra opinión? Florencia, por acá dice Florencia que no hay un mecanismo de intercambio genómico, no estoy muy segura, pero sí, que se recombinan de distintas maneras. Ahí está. La pregunta el comentario va por ahí, ¿no? O sea que en Y no realidad no es sirve, que. A ver, y no, y una posibilidad, o sea, sería que ellos tengan, como dice una compañera, que se van combinando de maneras diferentes pero aleatorias, pero que ahí está. tengan varios receptores juntos. Que Es tengan decir, varios que no es qué. porque no, que tengan varios receptores, o sea, aleatorio, pero Sí, varios juntos. Es decir, yo salgo con mis receptores para el virus ABC y sí. mi compañero, como ya yo tengo ABC, sale, no sé, CGH, una cosa así. Y Ahí está. después, mientras van detectando, o sea, tengo varios juntos y vamos todos saliendo aleatorios. Y cuando llega la infección, detecto con cuál de todos esos receptores lo reconozco después. Ahí está. Bueno, algunas cositas ahí. Ca- eh, Cada linfocito va a salir con un único receptor. ¿Ah? La clave está a nivel del ADN, ¿sí? Y está a nivel de esas combinaciones o rearreglos que están mencionando por ahí. Eh, Hablamos de recombinación de ADN, ¿sí? Entonces, cada linfocito lo que va a hacer durante su desarrollo es rearreglar la parte génica de los anticuerpos, ¿sí? O del TCR, en el caso de los linfocitos T. Y bueno, y en esos rearreglos es que se va generando cada clon con casi que va a tener el mismo ADN que los demás clones, pero con esa diferencia puntual a nivel de los genes de las cadenas pesadas y livianas. ¿Sí? Entonces, lo que sucede acá es un proceso de recombinación somática que ocurre únicamente durante el desarrollo de los linfocitos, ¿sí? Tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Este, y bueno, y estos durante el desarrollo van a ocurrir rearreglos, ¿sí? En los genes que van a codificar para los dominios variables, tanto de la cadena pesada como liviana, en los anticuerpos, o en el caso de los TCR para la cadena alfa o la cadena gamma, que habíamos visto, ¿sí? Entonces, la idea general, básicamente, de estos rearreglos es que, bueno, que
si estudiamos si vamos a estudiar la secuencia nucleotídica del ADN, ¿sí? Empezamos a estudiar los genes que hay, vamos a encontrar a nivel de los genes que codifican para las cadenas de anticuerpos, vamos a encontrar zonas que tienen grupos génicos, ¿sí? Grupos de segmentos génicos, que son básicamente iguales, ¿sí? Acá tenemos un grupo de segmentos en rojo, un grupo de segmentos verde y un grupo de segmentos amarillo. Son básicamente iguales con diferencias puntuales que codifican para aminoácidos diferentes. Y ahí está la clave de la variación, ¿sí? Ahí está la clave de la diversidad. ¿Por qué? Porque acá, después, cada linfocito, cuando está desarrollándose, lo que va a hacer en su línea, en su ADN, en su genoma, es combinar estos segmentos mediante el proceso de recombinación somática. Entonces, supónganse un clon, un primer clon que se va a desarrollar, va a combinar azarosamente, ¿sí? O aleatoriamente, el segmento 1 con el segmento 2 y con el segmento 3. ¿Sí? El 1 del rojo, el 2 del verde y el 3 amarillo. Entonces esto, cuando se recombinan, ese segmento 1, 2 y 3 se van a alinear, se van a juntar, ¿sí? Y se va a eliminar todo lo que había en el medio. ¿Sí? Entonces el ADN es nuevo en esta célula, porque se eliminó todo eso que estaba en el medio, que originalmente la línea germinal sigue estando. ¿Sí? Entonces, estos nuevos segmentos aproximados unos con otros van a codificar para lo que es el dominio variable tanto de la cadena pesada, por un lado, y la cadena liviana, por otro lado. ¿Sí? En las dos cadenas, en los dos genes va a pasar lo mismo. Entonces acá vamos a tener un clon 1 con segmentos 1, 2 y 3 aproximados, pero un clon 2, por ejemplo, va a combinar el segmento 2 con el segmento 1 y con el segmento 4, ¿sí? Y esto nos va a definir un nuevo clon 2. Y así sucesivamente. Vamos a tener un clon 3 con una nueva combinación, clon 4, 5 y 6. ¿Sí? Esto nosotros lo conocemos como diversidad combinatoria de los receptores. ¿Sí? Es decir, la célula cuando está en desarrollo va a combinar de forma aleatoria el gen variable para la cadena pesada y que luego va a codificar para la cadena pesada en sí, y el gen variable para la cadena liviana. No se confundan con esto, ¿no? O sea, acá estamos hablando, en esta parte, hablamos de recombinaciones de ADN, y estamos hablando de ADN puramente, y este ADN luego va a dar la información para expresar la proteína. Por un lado, vamos a tener ADN que va a codificar para toda la cadena pesada del anticuerpo, y después vamos a tener el otro ADN que va a codificar para toda la cadena liviana del anticuerpo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Nos vamos a centrar ahora en lo que es el desarrollo de los linfocitos B, ¿sí? Pero ahora le contesto la pregunta, a ver, todo ok, dice. Bien. Por un lado, como les decía, el proceso de recombinación somática lo vamos a ver en el desarrollo de los linfocitos B y T, ¿sí? Y esto ocurre en lugares distintos, ¿tá? Sepan desde ya que el desarrollo de los linfocitos B ocurre en la médula ósea, que es un órgano linfoide central, ¿sí? Y el desarrollo de los linfocitos T ocurre con la llegada de timocitos al timo, que es otro órgano linfoide central, ¿sí? El timo. Entonces, en el timo, el desarrollo de los linfocitos T, y en la médula ósea el desarrollo de los linfocitos B, ¿sí? El desarrollo de los linfocitos es un proceso ordenado que sigue distintas etapas, distintos estadios celulares, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, en el desarrollo de los linfocitos B, le marco dos estadios bien importantes, bien destacados en esta temática, en lo que viene a ser la generación del receptor, porque en estos estadios es donde se va a generar los procesos de recombinación somática, ¿sí? Y es donde se empiezan a generar las cadenas del anticuerpo, ¿sí? La cadena del BCR. Una vez que se culmina el desarrollo en la médula ósea, como resultado de ello vamos a tener linfocitos B con anticuerpos en su membrana. ¿Qué van a hacer? Va a ser un único anticuerpo, es decir, con una única capacidad de unión, ¿sí? Con una única especificidad, y ese anticuerpo se va a presentar en la membrana siendo de clase IgD o IgM. ¿Se acuerdan que podíamos tener distintas clases de anticuerpos, que eso vamos a ver más adelante? La clase que se encuentra en los linfocitos B vírgenes que salen a la periferia son de tipo IgM o de tipo IgD. ¿Tá? Entonces, cuando la mayoría de los clones que vamos a ver circulando a nivel de la linfa
y yendo a los órganos linfoides secundarios, que son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, ¿sí? O el vaso, en estos órganos, ¿sí? Vamos a ver muchos linfocitos B vírgenes, ¿sí? Que están en un estado maduro, pero vírgenes, es decir, que nunca encontraron un antígeno para el cual ellos son específicos. Estos linfocitos van a ser de clase IgM y IgD. ¿Está? Entonces, después van a ocurrir eventos de activación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en los cambios que sufren los linfocitos a nivel del desarrollo, ¿sí? Vamos a centrarnos en esta etapa. Entonces, para entrar en esa etapa y la generación del BCR en la médula ósea, es importante destacarles cuáles son los genes que están encargados, ¿sí? O cómo se ubican, por lo menos en humanos, cómo es la distribución real que codifica para los genes, tanto de la cadena, que codifica para las proteínas, para el anticuerpo y para las cadenas pesadas y para la cadena libre. Entonces, en humanos, la distribución del gen de cadena pesada es la que yo les muestro acá, ¿sí? Esto varía de animales, ¿sí? Pero básicamente la esencia es la misma y la idea es la misma, ¿sí? En ratones podemos encontrar varias variaciones, en conejos también, pero la idea es la misma. Vamos a encontrar grupos de segmentos génicos, ¿sí? Vamos a tener un grupo en rojo, como yo les mostraba. Ese grupo se llama grupos de segmentos B. Fíjense acá que hay 40 posibilidades de segmentos B. Tenemos 25 posibilidades de segmentos D y 6 posibilidades de segmentos J, ¿sí? Esta combinación de segmentos es lo que va a codificar después para el dominio variable, ¿sí? Y después tenemos ese dominio variable o el gen de dominio variable va a estar ligado consecutivamente a la información que codifica para todo lo que es la cadena pesada, ¿sí? Por ejemplo, este CMU es toda la información de los dominios constantes de IgM. Pero más hacia el 3' vamos a encontrar la información para la cadena pesada de IgA, para IgG, para IgE o para IgD. ¿Tá? Bien, entonces en el cromosoma 14 en humanos tenemos toda la distribución de los genes que codifican para la cadena pesada. Y después para las cadenas livianas vamos a tener dos opciones. Por un lado, en el cromosoma 22 tenemos lo que es el gen que codifica para las cadenas livianas lambda, ¿sí? Acá la distribución, fíjense que es un tanto distinto a lo que es la cadena pesada. Acá tenemos 30 segmentos B posibles, no tenemos segmentos D, pero sí tenemos segmentos J. Fíjense que acá está el J1, J2, después viene el J3 y después viene el J4. Y cada segmento J está asociado a un gen constante lambda, ¿sí? Entonces, esto, una vez que se rearreglan los segmentos BJ, se va a quedar definido el gen variable y también va a quedar definido el gen constante para expresar lo que es esta parte del anticuerpo, ¿no? Esta cadena del anticuerpo que es la cadena liviana. Pero además tenemos otra posibilidad en el cromosoma 2, tenemos el gen que codifica para la cadena liviana kappa. Y fíjense que acá la distribución es de 40 posibilidades de segmentos B, 5 posibilidades de segmentos J, y la combinación de estos va a dar lugar al dominio variable, y ese dominio variable va a estar asociado a una única posibilidad de dominio constante kappa. ¿Sí? Bien. Entonces, la diversidad combinatoria nosotros la podemos estimar, ¿sí? Podemos estimarla, porque básicamente la idea es considerar qué posibilidades de combinaciones hay, teniendo en cuenta, sabiendo el número de segmentos B, segmentos D y segmentos J. Pero acá lo primero que yo les quería contar o mostrar es, bueno, cómo asociamos los segmentos B de J a aquella secuencia CDR que veníamos hablando, ¿no? CDR1, CDR2 y CDR3. ¿Sí? La CDR1, CDR2 y CDR3 son secuencias aminoacídicas del dominio variable, ¿no? Siempre tenemos que tener bien claro eso, la diferencia entre lo que es el ADN y la proteína. Entonces, la realidad es que los segmentos B cargan la mayor cantidad de información del dominio variable, ¿sí? Fíjense que el dominio B, independientemente de que elijamos, en este caso yo les muestro una elección de un dominio B3, el dominio B va a cargar con la información del CDR1 y del CDR2 y parte del CDR3, ¿sí? Y luego, el resto de la información de CDR3 va a estar dada por la combinación de los segmentos B
D y J. ¿Sí? Esto ocurre tanto a nivel de la combinación de lo que es la cadena pesada, como lo que es la cadena liviana. En la cadena liviana pasa lo mismo. Los segmentos B cargan con la mayor parte de la información, fíjense que acá está la información del CDR1, CDR2, y la información del CDR3 va a estar dado por parte del segmento B, pero también por la combinación del segmento B con J. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el CDR3 va a tener la mayor variabilidad. El CDR1 y CDR2 van a ser variables, ¿sí? Porque va a depender de la selección del segmento B que se haga en cada clon, ¿sí? Pero esto es limitado, ¿no? Es limitado a 40 segmentos en el caso de la pesada, o 40 segmentos en el caso de la cadena capa liviana, ¿sí? Pero en el caso del CDR3, no solo vamos a estar dando la variabilidad dependiendo del segmento B que se vaya a elegir, sino que también a la combinación con el segmento D a elegir y al segmento J a elegir. Entonces, por tanto, el CDR3 es el que va a cargar la mayor variabilidad dentro del dominio variable de los anticuerpos. ¿Cuál es ese número que podemos estimar? Nosotros podemos estimar la diversidad que podemos tener a partir de esta combinación de segmentos, básicamente porque conocemos los números de segmentos B, D y J. Y fíjense que a partir de lo que son los genes lambda, nosotros podemos tener 120 posibilidades de combinaciones porque habían 30 segmentos B posibles a combinarse con 4 segmentos J posibles. Lo mismo ocurre en las capas, podemos combinar 40 segmentos B con 5 segmentos J. Entonces, básicamente multiplicando las posibilidades de elección, esto nos da un número de 120 cadenas lambda posibles o 200 cadenas capa posibles. Es un total de 320 cadenas livianas posibles a combinarse con 6.000 cadenas pesadas posibles. Fíjense que acá el número 6.000 se obtiene de la multiplicación de 40 segmentos B, 25D y 6J. Entonces, finalmente, uno puede obtener, teniendo en cuenta la cantidad de cadenas livianas y la cantidad de cadenas pesadas posibles, lo que se hace es combinar ese número, ¿sí? Multiplicar 320 por 6.000, y eso nos da un número de 2 millones de parátopes posibles. ¿Sí? Tenemos 2 por 10 a la 6 posibilidades. Eso únicamente a partir de 150 segmentos. ¿Sí? Pero van a ver que esto no es lo único que explica la diversidad, porque fíjense que hoy hablábamos de una diversidad de miles de millones de clones distintos que encontramos realmente en nuestro organismo. Y estos son millones de parátopes, es decir, todavía no alcanzamos el número final, y eso es porque va a haber otro factor que ahora les voy a comentar. Pero antes de pasar a eso, yo les quería comentar por qué es que se da la recombinación somática. No voy a entrar en el mecanismo molecular, que eso ustedes pueden verlo en los libros, por cómo es que se da el mecanismo molecular que ayuda a que se dé la recombinación somática, ¿sí? Y básicamente por qué es que se da a nivel del ADN. Pero bueno, el mensaje quizá más importante acá es tratar de entender por qué es que ocurre durante el desarrollo de los linfocitos y por qué ocurre a nivel de los genes que codifican para los dominios variables. ¿Ah? Entonces acá hay dos factores bien importantes. Por un lado, es que se tiene que dar la expresión de recombinasas específicas que se llaman RAG1 y RAG2. Estas recombinasas RAG1 y RAG2 solo se van a expresar durante el desarrollo, en ciertos estadios de desarrollo de los linfocitos B y de los linfocitos T. Es decir, van a haber estadios que van a tener un cambio a nivel del programa de expresión génica que va a permitir la expresión de estas recombinasas. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera esta recombinación puede ocurrir en otra célula porque estas recombinasas no se expresan. ¿Sí? Y únicamente las vamos a ver expresadas acá. Y estas recombinasas son capaces de guiar un proceso de recombinación somática únicamente en la región de los segmentos B de J, de lo que es bien a ser el gen de dominio variable, porque a nivel de los segmentos B de J hay secuencias conservadas dentro de los intrones que separan los segmentos B de J. Esas secuencias conservadas se aparean entre sí unas con otras, formando este tipo de loops o bucles,
¿sí? Fíjense que acá hay un intrón que está consecutivo al segmento D y hay otro intrón que está consecutivo al segmento J, en donde acá tenemos secuencias nucleotídicas que tienen la capacidad de aparearse unas con otras, ¿sí? Y formar esta especie de bucle o loop. Cuando se forman estos bucles o loops, las recombinasas RAG1 y RAG2 lo que hacen es reconocer eso y cortar, promover cortes a nivel de la doble hebra de ADN. Cuando se generan esos cortes, lo que sucede es que estos loops o bucles se eliminan, ¿sí? Y queda un ADN que tiene que ser roto, ¿sí? Que tiene que ser reparado, ¿sí? Por proteínas de la maquinaria celular. Cuando eso es reparado, inevitablemente lo que sucede es la aproximación a nivel del ADN del segmento D con el segmento J donde se dio el corte. ¿Tá? Y eso es lo que va sucediendo durante el proceso de recombinación somática. Se van uniendo segmentos D con J y segmentos B con D. Y en las cadenas livianas pasa lo mismo. Se van uniendo segmentos B con segmentos J, con segmentos D, perdón, con segmentos J. ¿Sí? Más o menos me siguen hasta ahí, es complejo, yo se los dejo un poco resumido, lo pueden profundizar en libros, ¿sí? O en la clase yo después les dejo un PDF con algún detallecito más, pero ¿cómo la siguen hasta ahí? Sigo para adelante, bien, muy bien. Bueno, entonces, como yo les decía, hay un factor inmenso que contribuye a la diversidad, que es la diversidad combinatoria, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando de combinar los segmentos B con D y J o B y J en el caso de las cadenas livianas. Pero el proceso de recombinación, cuando les hablo de esa ruptura del ADN y que tiene que ser reparado, ¿sí? Cuando es reparado y cuando se ligan los segmentos, cuando se da la unión de los segmentos B con D y D con J, lo que sucede es que en esa reparación se agregan y se eliminan nucleótidos de forma azarosa. ¿Sí? Hay una eliminación y una adición de nucleótidos que sucede de una forma, digamos, aleatoria, azarosa, por el proceso de maquinaria de reparación de ADN. ¿Sí? Entonces, esa adición de nucleótidos azarosa siempre va a estar presente y es un factor que agrega una inmensa diversidad en estos segmentos, que es una diversidad que no podemos medir, ¿sí? Porque justamente por ser aleatoria y por ser aleatoria en el número de nucleótidos que se agrega, nosotros no podemos estimar cuántos números de clones distintos podemos obtener a partir de esta generación de diversidad. Lógicamente que a partir de estas mutaciones que se van generando, por ser aleatorias, muchos clones que se van generando van a ser truncos, es decir, que no puedan expresar una cadena pesada o una cadena liviana, porque por ahí se puede generar una mutación que genera un codón stop. Entonces, si se genera un codón stop, toda la cadena será trunca y no se podrá expresar. Entonces, en ese caso, va a haber mucha muerte celular a causa de estas mutaciones truncas, ¿sí? Pero dentro de toda esa gran diversidad que se está generando, muchas mutaciones van a ser benéficas, ¿sí? Van a generar algo, digamos, funcional, y por tanto esos linfocitos que van siendo funcionales son estimulados a sobrevivir y por tanto podrán luego migrar a la periferia para recircular en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Entonces tenemos la diversidad combinatoria por un lado y la diversidad de unión por otro lado, ¿sí? Bien importante, crucial, para aumentar ese número inicial que habíamos visto de 2 millones, para elevarlo, ¿sí? Potenciarlo muchísimo más en valores que son, digamos, impredecibles, ¿sí? Y que en definitiva pueden llegar a generar 10 a la 9, 10 a la 10 clones, que es lo que en definitiva vemos recircular en el organismo. Bien. El proceso de generación del receptor BCR es un proceso bien ordenado, ¿sí? Es decir, no es que la célula durante su desarrollo genera las dos cadenas de forma inmediata, sino que esto va sucediendo durante distintos estadios, ¿sí? Este desarrollo y el proceso de generación del receptor comienza en la célula pro-B tardía. Esta célula pro-B tardía va a comenzar los rearreglos de los segmentos B de J de la cadena pesada, ¿sí? Primero en un cromosoma, ¿sí? Y si acá no encuentra rearreglos productivos, no se genera una cadena productiva, los rearreglos pasan a probarse en el siguiente alelo. Recuerden que
vamos a tener 2 genes para cada cadena, porque vamos a tener siempre 2 cromosomas posibles, ¿sí? Vamos a tener 2 alelos disponibles. Entonces, mientras se rearregla uno, se van a probar esos rearreglos a partir de la expresión de la cadena pesada, y si acá no se logra expresar una cadena pesada funcional, la célula va a pasar a rearreglar los segmentos génicos BDJ del otro alelo. Y si aquí tampoco se logra generar una cadena pesada funcional, esta célula va a ser sometida a morir por apoptosis, ¿sí? Se va a eliminar. Eventualmente se va a generar una cadena pesada que va a ser testeada, ¿sí? Por estas células en lo que nosotros conocemos como el receptor pre-BCR, ¿sí? ¿Qué es el pre-BCR? Bueno, el pre-BCR va a ser una molécula muy parecida al BCR, ¿sí? A un anticuerpo, que va a estar conformada por una cadena pesada que se está formando en ese momento, y esa cadena pesada va a estar asociada a una cadena invariante que se llama cadena invariante liviana, ¿sí? Es una cadena constante que la va a usar la célula para probar la funcionalidad, ¿sí? La integridad de la molécula, de la cadena pesada de la molécula, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una estructura íntegra, ¿sí? Un pre-BCR que se formó correctamente, esta célula puede pasar al siguiente estadio y va a haber una enorme proliferación de clones. ¿Sí? Es decir, la célula pro-B tardía recibe señales de sobrevida, va a proliferar, dejando mucha progenie con esa misma cadena pesada. ¿Sí? Y a partir de esa instancia pasamos al siguiente estadio de células pre-B que van a tener esa cadena pesada formada originalmente, pero que en este momento van a comenzar a rearreglar cada una por su cuenta los genes de la cadena liviana. ¿Sí? Y ahí vamos a tener rearreglos del gen kappa, por un lado un alelo, luego vamos a pasar al siguiente alelo, y después vamos a pasar a rearreglar genes lambda, un alelo y otro alelo. ¿Sí? Como ven acá es un proceso, nuevamente un proceso ordenado. Primero se prueba un alelo del gen kappa, luego el siguiente alelo del gen kappa, y luego ya pasamos a todo lo que viene a ser el gen lambda. Entonces, eventualmente durante todas estas pruebas, se va a formar una cadena liviana funcional que va a poder aparearse con la cadena pesada que ya está previamente generada. Y en ese caso sí, ya vamos a tener a la célula B con un BCR formado. ¿Sí? Y en ese caso ya esta célula, cuando tenga señales de que se generó un buen BCR, esa célula va a pasar a un siguiente estadio, ¿sí? Va a proliferar y va a pasar a un siguiente estadio, ¿sí? Al estadio de la célula B inmadura, que es la que ya va a permitir la migración hacia la periferia donde va a terminar de madurar. Entonces, como resultado, nosotros podemos tener células B con una cadena pesada X formada y una cadena liviana, que bien puede ser una cadena liviana kappa o una cadena liviana lambda. ¿Sí? Durante todo este proceso, durante todo este desarrollo, ocurre un fenómeno que contribuye a que este proceso sea ordenado, que se conoce como fenómeno de exclusión alélica. El fenómeno de exclusión alélica lo que permite es que mientras se prueba un alelo, el otro alelo está apagado. Es decir, no se rearreglan los genes del otro alelo. Ocurre un silenciamiento mientras un alelo está activo. Esto básicamente es para asegurarse de que la célula B genere un único tipo de receptor en su membrana. ¿Sí? La idea acá, el cometido final, es que cada linfocito que surge del desarrollo surja con un único BCR en su membrana. ¿Sí? Y esto, digamos, tiene funciones biológicas importantes, porque queremos que el linfocito B secrete anticuerpos cuando reconoce antígenos para el cual su anticuerpo es específico. Si tenemos 2 anticuerpos en una membrana, un linfocito B que reconoce a través de un anticuerpo puede secretar otros anticuerpos que no fueron seleccionados contra ese antígeno y por tanto podrían ser nocivos para el organismo, generar problemas autoinmunológicos. Entonces, de esta forma, durante el desarrollo, el sistema inmune se garantiza de que cada clon que va surgiendo del desarrollo de la médula ósea, cada clon tenga un único tipo de receptor, gracias a este fenómeno de exclusión alélica. Fíjense que acá hay una alta probabilidad de muerte, ¿no? Por esas mutaciones que veníamos hablando de la diversidad de unión que se va generando,
¿sí? Hay mucha posibilidad de muerte que se puede ir dando a lo largo de la generación de las cadenas. Y además, los linfocitos B, cuando generan sus cadenas, van a probar su BCR contra antígenos propios que hay en la médula ósea. Eso también, si el BCR reconoce algún antígeno propio en la médula ósea, cuando la célula B todavía es una célula inmadura, estas células van a recibir señales negativas de sobrevida, porque no pueden estar reconociendo antígenos que estén en la médula ósea. Si se da un reconocimiento, esa célula B primero tiene la capacidad de pasar al siguiente estadio, a rearreglar los genes, ¿sí? Y si no se dan estos rearreglos correctos, y si tenemos reconocimiento a lo propio, ¿sí? O reconocimiento posiblemente dañino en el organismo, estas células van a ser eventualmente estimuladas a morir, ¿sí? Van a ser muertas por apoptosis. Bueno, sigo. Entonces, básicamente, una representación del ADN de la línea germinal. Esto es lo que vamos a encontrar en todas las células de nuestro cuerpo, a nivel de lo que es el gen de la cadena pesada. Fíjense que acá tenemos todos los segmentos B, todos los segmentos D y todos los segmentos J. Pero ¿qué pasa en un linfocito B? Un linfocito B va a tener su ADN rearreglado, ¿sí? Va a tener 3 segmentos juntos, B, D, J, ¿sí? Un segmento B con un D y un J. Y después, por otra parte, va a tener segmentos J que fueron quedando y segmentos B que fueron quedando remanentes, que no fueron rearreglados, no fueron obtenidos como producto de los rearreglos. Entonces, a partir de este rearreglo, de este ADN rearreglado, el linfocito B empieza a hacer la expresión génica de sus anticuerpos, ¿sí? Entonces va a generar transcriptos, ¿sí? Va a generar ARN mensajero. Entonces, a partir de este ADN se va a generar la transcripción y vamos a tener ARNs mensajeros, ¿sí? Que ya van a estar procesados y que van a tener a los segmentos B de J asociados a lo que son los genes de la cadena pesada, ¿sí? En este caso yo les muestro un gen de cadena pesada MU, que codifica para la IgM, pero también podemos tener, por splicing alternativo del ARN, podemos tener los segmentos B de J asociados a los genes delta de la cadena pesada y por tanto podemos también tener IgD como proteína expresada, ¿sí? Entonces el resultado de eso es tener células vírgenes, linfocitos B, con IgD o IgM en sus membranas, ¿sí? O las dos, ¿sí? Vamos a tener de las dos clases en su membrana. Por alguna razón, luego, cuando los linfocitos son activados y empiezan a secretar los anticuerpos, la molécula a ser secretada va a ser IgM, pero no IgD. IgD, por alguna razón, que no es bien conocida, no va a ser secretada al medio, y el primer anticuerpo en ser secretado, cuando se da una activación por antígeno, va a ser el anticuerpo IgM. Bien. Entonces, yendo al esquemita del desarrollo de los linfocitos B, vimos hasta acá esta parte a nivel de la médula ósea, donde los linfocitos B pasan por distintos estadios y generan la molécula BCR, ¿sí? En su membrana. Primero generan el pre-BCR, hay una proliferación importante, y al final del desarrollo vamos a tener linfocitos B maduros, que migran a la periferia, que terminan de madurar en la periferia, y estos linfocitos van a estar durante toda su vida, digamos, sin encontrarse los que no encuentren algún antígeno, van a estar como linfocitos con BCRs en su membrana, ¿sí? Eventualmente, cuando estos linfocitos encuentran su antígeno por el cual el BCR es específico, estos linfocitos B van a pasar a otros estadios, conocidos como linfocitos B activados. Estos linfocitos B activados van a proliferar y van a generar mucha progenie que va a ser capaz de convertirse en plasmocito, ¿sí? Secretora de anticuerpos, o células B de memoria, tan importante en el caso de las reinfecciones. Entonces, como resultado de esto, nosotros a nivel de la sangre vamos a encontrar anticuerpos secretados por parte de estos plasmocitos, ¿sí? Y esta respuesta de anticuerpos no es estática, es una respuesta muy dinámica que va variando mucho a lo largo del tiempo luego de la infección. Entonces, durante una infección y luego de la infección, nosotros vamos viendo cambios a nivel de los anticuerpos que son repercutidos por cambios que ocurren a nivel de los linfocitos B que fueron activados.
Entonces vamos a adentrarnos un poco en esos cambios que suceden, ya no formando parte del desarrollo como ocurría acá, sino formando parte de lo que corresponde a una activación por la presencia de un antígeno, ¿sí? Esos cambios, como yo les decía, nosotros los podemos ver a nivel de la sangre, ¿sí? Si nosotros estudiamos el curso de una respuesta de anticuerpos en un animal, por ejemplo, supónganse que nosotros en el laboratorio inmunizamos a un ratón con un antígeno particular que nosotros conocemos. Si nosotros inyectamos ese antígeno en las condiciones deseadas, podemos generar una respuesta inmune contra ese antígeno, ¿sí? Y como resultado de eso, nosotros vamos a ver en la sangre un cambio en los anticuerpos, en la respuesta de anticuerpos. Originalmente, lo primero que vamos a ver es una respuesta con predominancia de tipo IgM y de baja afinidad, ¿sí? Entonces, al cabo de pocos días, cuando nosotros evaluamos la respuesta principal que vamos a estar viendo es de tipo IgM y de baja afinidad, ¿sí? A cargo de los primeros linfocitos que se van activando y se van diferenciando a células secretoras de anticuerpos. Pero con el paso de los días, vamos a ver que esa respuesta va cambiando. Vamos a ver un cambio en la clase de los anticuerpos, ¿sí? Y en la afinidad de los anticuerpos. Es decir, nosotros vamos a ver que va a haber una mayor concentración de anticuerpos en la sangre, anticuerpos que van a ser de clase, por ejemplo, de tipo IgG, ya no van a ser tantos de IgM, y además esos anticuerpos van a ser de alta afinidad o de mayor afinidad a como se estaban dando originalmente. Entonces, ¿por qué ocurren esos cambios? Es un poco la idea, ver, ¿sí? Estos cambios van a ocurrir a nivel periférico, a nivel de los ganglios linfáticos. Ya no estamos hablando de la médula ósea, sino que estamos hablando de los ganglios linfáticos. Y esos cambios corresponden a la maduración de la afinidad de los anticuerpos y al cambio de clase de los anticuerpos. Son dos procesos que vamos a ver a continuación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por favor, me paran o me escriben acá en el chat que yo lo voy viendo. Bueno, entonces vamos a empezar por el proceso de maduración de la afinidad de los anticuerpos. Como les decía, y se los quiero dejar bien remarcado, la recombinación somática ocurre a nivel de la médula ósea, ¿sí? Durante el desarrollo. En este caso nos paramos, bueno, cualquier cosa pregunte, que ahí veo que comentan en el chat, me paran y volvemos a repetir conceptos, no hay problema, ¿sí? El proceso de recombinación ocurre en el desarrollo y ahora ya estamos a nivel periférico, ¿sí? Estamos a nivel de los linfocitos B que están recirculando en la linfa, en los distintos ganglios, y en ese momento, cuando algún linfocito B se activa, va a pasar por procesos que se conocen como hipermutación somática, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, nuevamente, corresponde a cambios a nivel del ADN. Van a ocurrir cambios que básicamente son mutaciones puntuales que van a ocurrir únicamente en la región variable de los genes, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada en los linfocitos B. ¿Sí? Solo vamos a ver la hipermutación somática, y ahora sí, esto lo diferencia a los linfocitos B de los T, solo vamos a ver hipermutación somática en los linfocitos B. Y va a ser en aquellos linfocitos B que están sufriendo, están sintiendo la colaboración de linfocitos T. Vamos a ver en clases siguientes que hay la respuesta más importante de anticuerpos es una respuesta T dependiente, es una respuesta que requiere de la colaboración T. Y cuando tenemos esa colaboración T, nosotros podemos observar estos procesos de hipermutación somática que corresponden a mutaciones puntuales que se dan a nivel de los genes de la región variable, de las cadenas pesadas y de las cadenas livianas. Esa tasa de mutación que observamos con la hipermutación somática es muchísimas veces superior a la que ocurre normalmente en otras células, ¿sí? Y no va a afectar otras regiones, otras secuencias de ADN, incluso las secuencias constantes de los anticuerpos no van a ser afectados por estas mutaciones. Solo vamos a ver este tipo de mutaciones tan altas a nivel de los genes variables de los anticuerpos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre cuando los linfocitos están activados?
Bueno, porque acá hay una enzima clave que se llama desaminasa de citidina inducida por activación. ¿Sí? Se llama AIDE. Y como la palabra lo indica, o como el nombre lo indica, acá tenemos una enzima, que es la desaminasa de citidina, que se induce por activación, es decir, solo va a estar expresada cuando un linfocito B está siendo activado. ¿Sí? Ahí hay una reprogramación en la célula que permite la activación de esta enzima AID. Y esta enzima AID lo que va a promover son cambios de citosina por uracilo. ¿Sí? Vayan al ADN, a las secuencias nucleotídicas. En el ADN vamos a encontrar muchísimas citosinas y esas citosinas eventualmente van a poder ser cambiadas por uridina, una base nitrogenada que no encontramos en el ADN, la uridina. ¿Tá? Sí la podemos encontrar en el ARN, pero en el ADN no. Entonces este es un cambio drástico que sufre el ADN y que la maquinaria de reparación celular tiene que actuar para repararlo y para corregir ese error. Y ahí es donde se van a dar las mutaciones más importantes. Pero bueno, lo cierto es que la AID va a actuar en regiones conocidas como puntos calientes, ¿sí? De los genes de los anticuerpos. Esos puntos calientes tienen esta secuencia que se ve acá, WRCI. WRCI son 4 posiciones de nucleótidos. El primer nucleótido, que es una W, tiene una adenina o una timina, ¿sí? Por eso la llamamos W a ese sitio que va a tener una adenina o una timina. La segunda posición tiene una R que consistirá en una adenina o guanina. La tercera posición va a tener a la citosina. Y la cuarta posición va a tener una Y que va a corresponder a una timidina o una citosina. Entonces, siempre que tengamos esta secuencia, la citidina aminasa puede actuar y puede modificar el tercer nucleótido, que es la citosina. Y esto va a ocurrir únicamente a nivel de los segmentos B de J, es decir, a nivel de la región variable, porque hay secuencias en intrones que se llaman secuencias potenciadoras, ¿sí? Que separan, están entre lo que viene a ser los segmentos BDJ y los segmentos constantes. Estas secuencias potenciadoras van a guiar la acción de la citidina hacia lo que viene a ser el segmento, hacia lo que viene a ser el gen variable de los anticuerpos o los segmentos BDJ que se encuentran en esta zona. ¿Sí? Entonces la citidina va a estar sesgada a actuar únicamente en esta región. Y el cambio que vamos a ver es este, ¿no? Vamos a cambiar una citidina por una uridina, ¿sí? Y acá, básicamente, naturalmente, lo que va a ocurrir es un mismatch, porque originalmente acá teníamos un apareamiento CG y ahora tenemos un desapareamiento generado por la uridina y la guanina, ¿sí? El uracilo y la guanina. Bien. ¿Qué pasa? Cuando sucede este mismatch, entonces, como les decía, va a actuar la maquinaria de reparación celular. Entonces, por un lado, se va a replicar el ADN. Cuando se replica el ADN, lo que va a suceder es que se va a reconocer a este uracilo, ¿sí? Y cuando se sintetiza el ADN, se va a agregar acá una adenina. ¿Tá? Y cuando se agrega la adenina, luego cuando se replica nuevamente el ADN, usando esta hebra como complemento, se va a agregar una timidina. Entonces acá se generó esa mutación. Pasamos de lo que era originalmente una CG a finalmente a una TA de apareamiento. Eso ya implica una mutación. Pero eventualmente también pueden actuar maquinarias de reparación. Por ejemplo, la maquinaria con UNG lo que hace es remover la base nitrogenada, ¿sí? Entonces en este caso queda un sitio abásico, y la maquinaria de reparación aquí lo que hace va a ser agregar un nucleótido extra, que va a ser una adenina, una timidina, una citosina, una guarina, cualquiera de las 4. Y después hay otra maquinaria de reparación que lo que hace es remover todo el nucleótido, ¿sí? Va a remover todo el uracilo y todo lo que corresponde al nucleótido, y además va a remover todos los nucleótidos adyacentes, ¿sí? Entonces, nuevamente, la maquinaria de reparación tiene que venir y agregar nucleótidos en función de la hebra complementaria, pero este agregado de nucleótidos nuevamente puede ser propenso a error, y por tanto va a generar nuevas mutaciones. Entonces, ¿para qué sirven estas mutaciones o para qué lo utiliza el sistema inmune? Bueno, lo va a utilizar para generar clones con mayor afinidad. Es decir, vamos a tener ahora nuevos anticuerpos generados por nuevos clones que pasaron por estos procesos de mutación, que por ahí esos anticuerpos pueden tener una mayor capacidad de unión al mismo antígeno que está presente en el organismo eventualmente.
Bien, entonces, esta mutación o esta hipermutación somática va a ir acompañado de un proceso de selección que se conoce como proceso de maduración de afinidad, ¿sí? Y para entender el proceso de maduración de afinidad, es importante tener en cuenta que esto ocurre en sitios particulares de los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, ustedes supónganse, para entenderlo, que partimos de una célula B que se activó por la presencia de un antígeno, ¿sí? Entonces entró un antígeno, se dio la inflamación, ese antígeno llegó al ganglio linfático y por azar encontró a esta célula B que se activó, ¿sí? Que generó progenie, y bueno, y alguna de esa progenie se quedó en el ganglio linfático formando lo que conocemos como centros germinales, que básicamente si nosotros estudiamos el centro germinal, lo que encontramos es muchísimas células B en proliferación. Esas células B en proliferación son progenie de esa célula B inicial que se había activado, ¿sí? Son muchas células que van a ser exactamente iguales, casi idénticas, con la diferencia en sus BCRs nuevamente, en diferencias puntuales que se van originando por esa hipermutación somática que veníamos hablando. ¿Qué pasa? Se van a generar muchísimas mutaciones y esas mutaciones van a ser muchísimas, van a ser truncas o muchísimas van a generar anticuerpos que sean de peor afinidad o que incluso cambien la especificidad, que reconozcan otra cosa, ¿sí? Entonces acá se tiene que dar una selección de aquellas células que son buenas, es decir, que mejoraron la afinidad por el antígeno en cuestión. Entonces dentro del centro germinal entra otro actor particular que se llama la célula dendrítica folicular, que va a contener, va a presentar en su membrana componentes del antígeno o componentes del patógeno, ¿sí? Va a presentar acá proteínas o moléculas del antígeno que están siendo, digamos, están siendo estudiadas por el sistema inmune, ¿sí? Entonces, estas moléculas presentadas por la célula dendrítica folicular se las provee a los linfocitos B que están proliferando, ¿sí? Entonces, los linfocitos B que tienen un receptor capaz de captar a estas moléculas van a reconocerlas, ¿sí? Y las van a endocitar y las van a introducir en su interior, ¿sí? Entonces, solo aquellas células que reconozcan, que capten al antígeno, ¿sí? Van a ser estimuladas a sobrevivir, ¿sí? Van a seguir proliferando en el ganglio linfático y van a seguir generando progenie y van a generar progenie capaz de secretar anticuerpos de mayor afinidad. Y ahí está la clave en donde veíamos que la respuesta de anticuerpos va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Gracias a estas células que van sobreviviendo porque van teniendo receptores que son funcionales, que reconocen a estos antígenos y que compiten bien por estos antígenos, ¿sí? Porque después van a haber muchas células que tengan baja afinidad, ¿sí? Que empeoraron su afinidad o que fueron perdiendo afinidad durante el proceso de proliferación, y estas células que no logran captar al antígeno porque tienen baja afinidad, van a morir por apoptosis, ¿sí? Entonces estas células, acá hay mucha muerte celular. A la vez que hay mucha proliferación, también tenemos mucha muerte celular de células truncas o de células que tienen receptores de baja afinidad. Todo el proceso de centro germinal y de maduración de la afinidad lo vamos a ver en clases siguientes. Bien, entonces, por un lado hablábamos de la maduración de la afinidad de los anticuerpos, entonces eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero también ocurre cambio de clase, ¿sí? Que es otro proceso, otro evento que también ocurre a nivel genético, a nivel génico de los anticuerpos. Recuerden, si tienen dudas, vayan frenándome. Bien, entonces, habíamos visto, esta es la distribución génica típica de una cadena pesada, del gen de una cadena pesada de humanos, ¿no? Fíjense que acá tenemos los segmentos BDJ asociados a lo que viene a ser el segmento, todo el gen que codifica para el segmento MU, que es IgM, y después tenemos el delta, que es IgD, ¿sí? Y después, por otra parte, tenemos, más hacia el 3', vamos a tener todo el gamma, todo el alfa y todo el épsilon, ¿sí? Entonces, fíjense que los primeros anticuerpos en ser expresados en la membrana y ser expresados van a ser IgD e IgM, ¿sí?
Y el primer anticuerpo en ser secretado es IgM. Ya vimos que una célula podía expresar IgM o IgD por splicing alternativo, ¿sí? Es decir, va a coexpresar IgM o IgD. Luego de que se activa, la célula va a secretar IgM al exterior, ¿sí? Lo va a secretar. Pero eventualmente lo que va a pasar es que la célula puede hacer cambio de clase, ¿sí? Es decir, puede dejar de expresar IgM e IgD y puede pasar a expresar IgG, IgA o IgE, que corresponden a estos segmentos génicos que están acá. Entonces, en este caso, la razón por la cual las células pueden expresar IgG, IgA o IgE nuevamente corresponde a modificaciones a nivel del ADN, ¿sí? En este caso, los segmentos BDJ van a unirse o van a asociarse a los segmentos gamma, alfa o épsilon, ¿sí? Y van a eliminar todo lo que está en el medio. ¿Por qué ocurre y cuándo ocurre esto? Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y entonces, básicamente, este proceso de recombinación de las cadenas pesadas va a ocurrir por la enzima A y D. Entonces, si hablamos de la enzima A y D, que era inducida por la activación, el cambio de clase únicamente va a suceder en aquellos linfocitos que sufrieron activación por antígeno, ¿sí? Y como la A y D se expresa durante esas células que están proliferando en el centro germinal, el cambio de clase sabemos que va a ocurrir en simultáneo y en el mismo lugar donde se está dando la hipermutación somática, donde se da la maduración de la afinidad. Entonces son dos procesos, el cambio de clase y la maduración de la afinidad, son dos procesos que ocurren en simultáneo. Son dos procesos independientes, genéticamente hablando, son dos procesos independientes, pero que ocurren en el mismo momento, ¿sí? En el mismo lugar. Y básicamente, la AED lo que va a promover son cortes a nivel de la doble hebra de ADN y a nivel de los intrones que separan a los segmentos constantes, ¿sí? Van a haber cortes a nivel de la doble hebra. Cuando ocurren estos cortes, una vez que se da el corte de ADN, se van a formar loops, nuevamente, parecido a como ocurría en la recombinación somática, se van a formar loops o bucles por apareamiento de ADN, ¿sí? De ese ADN que está dañado, y luego la maquinaria de reparación celular, que es una maquinaria que funciona por recombinación, es una maquinaria de recombinación, de reparación por recombinación, básicamente. Lo que hace esa maquinaria de reparación es cortar el ADN, ¿sí? Eliminar el ADN que se está apareando y asociar lo que viene a ser los segmentos BDJ con el siguiente gen de cadena constante que está más próximo luego del bucle formado. Es decir, por ejemplo, en este caso, yo les muestro un bucle formado que involucra, ¿sí? A todo lo que viene a ser el gen para IgM y el gen para IgD. Entonces, en este ejemplo, se estaría aproximando los segmentos BDJ al segmento gamma, ¿sí? Para expresar un anticuerpo IgG. Pero esto puede, dependiendo de las señales que hay en el entorno, esto puede derivar en la asociación de los segmentos BDJ hacia IgG, pero también hacia IgA o hacia Ig, ¿sí? Dependiendo del loop que se forme en el proceso de recombinación, este loop va a guiar la asociación de los segmentos BDJ para formar ya sea IgG, IgA o Ig. ¿tá? Entonces, el cambio de clase necesariamente se va a dar para uno de estos tres anticuerpos. Bien, para terminar entonces, a modo de resumen, esto es un poco lo que sucede, ¿sí? Lo que estuvimos viendo a nivel de los cambios que ocurren dentro de las células, que implican, digamos, digamos, la vida de un linfocito, ¿no? Primero que nada, va a haber un desarrollo de los linfocitos dentro de la médula ósea, y acá vamos a ver cambios que repercuten en la generación del receptor BCR, ¿sí? Pero después, a nivel de la periferia, a nivel de los órganos linfoides, los linfocitos, cuando ingresan a los ganglios linfáticos, eventualmente pueden ser estimulados por antígenos. Y cuando esto sucede, el linfocito bebé va a ser activado, va a diferenciarse a célula secretora, pero muchas células van a pasar por procesos de cambio de clase y maduración de la afinidad, ¿sí? Y ahí es donde vemos los procesos de hipermutación somática y el proceso de recombinación que promueve la asociación ahora de los segmentos BDJ
con los segmentos constantes nuevos, que sea para IgG, para IgE o para IgA. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda que les vaya quedando concreta, porque ahora pasaríamos brevemente a ver similitudes y diferencias con el desarrollo de linfocitos T. ¿Vamos bien? Bueno, sigo. Bueno, pasando al TCR, ¿se acuerdan que el TCR tenía este tipo de estructura? ¿Sí? TCR alfa beta, teníamos el TCR gamma delta, ¿sí? TCRs muy similares con dos cadenas, ¿sí? Una cadena alfa y una cadena beta, y una cadena gamma y una cadena delta, ¿sí? Este TCR va a estar anclado sobre la superficie de la membrana a través de sus dominios constantes que están representados en azul, y después tenemos los dominios variables de las dos cadenas que se asocian para formar el sitio de unión del TCR. ¿Sí? Hasta ahí muy parecido a lo que viene a ser el brazo del anticuerpo. ¿Sí? El TCR alfa beta particularmente tiene la capacidad de unir, de reconocer péptidos anclados sobre células presentadoras, ¿sí? Y presentados o formando complejo con moléculas MHC, ¿sí? Acá hay una triple interacción entre lo que viene a ser el TCR, ¿sí? Capaz de reconocer a través de sus dominios variables la unión del péptido a la molécula de MHC. La molécula de MHC, como pueden ver, es una molécula propia, ¿sí? El TCR tiene que tener una capacidad de reconocer algo propio, pero también tiene que reconocer algo no propio, que es la secuencia peptídica, ¿sí? Para poder activarse y desencadenar sus funciones efectoras. Entonces, vamos a entrar en cómo se genera este TCR, ¿sí? O qué es lo que es responsable a nivel genético que se encarga de expresar. Entonces, nuevamente van a ver acá muchas similitudes con lo que viene a ser la expresión de los anticuerpos, ¿sí? Fíjense acá que en el cromosoma 14 en humanos tenemos toda una tanda acá de segmentos B, un conjunto de segmentos B que están por un lado, y un conjunto de segmentos J que están por este otro lado, ¿sí? Acá tenemos los segmentos B para la cadena alfa y los segmentos J para la cadena alfa. Fíjense que acá si se recombina una secuencia B con una secuencia J, se va a eliminar todo lo que está en el interior. Y justamente lo que está en el interior codifica para los segmentos B, D y J de la cadena delta, ¿sí? Entonces, básicamente, si tenemos un rearreglo productivo de la cadena alfa en un clon, ese rearreglo productivo ya va a generar un destino del TCR hacia una cadena alfa-beta, ¿sí? Básicamente porque todo lo que es el gen delta va a ser eliminado en el proceso de recombinación somática. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá tenemos segmentos B de la cadena alfa, segmentos J alfa, y después tenemos todo lo que viene a ser el constante alfa, ¿sí? Que ya es un segmento que no va a variar. Por otro lado, en el cromosoma 7 tenemos todo lo que es el gen beta, ¿sí? El gen beta está configurado de esta forma, tiene todo un grupo de segmentos B, beta, segmentos D, beta esparcidos a lo largo del ADN, y después grupos de segmentos J asociados a cada segmento D. Fíjense cómo está la distribución acá y cómo varían unas distribuciones entre cromosomas, ¿no? Esta distribución es bastante diferente a lo que es la distribución alfa y a lo que es la distribución de los anticuerpos también. Y por otro lado, en el cromosoma 7 tenemos todo lo que es el TCR gamma, ¿sí? El gen gamma, y fíjense que acá tenemos todos los segmentos B gamma, el segmento J gamma, por un lado cada un grupo de segmentos J gamma y otros grupos de segmentos J gamma, cada uno de estos grupos asociados a un constante gamma en particular. Esta generación de la recombinación somática, como les decía al principio, de los linfocitos T va a ocurrir en el órgano de desarrollo de los linfocitos T, que es el timo. ¿Ah? ¿Cómo ocurre ese desarrollo y cómo va generando estos receptores? Es lo que vamos a ver un poquito ahora. Básicamente, el desarrollo de los linfocitos T ocurre en el timo. Este es un diagrama, digamos, de lo que viene a ser una estructura del timo, ¿sí?
en donde podemos encontrar dos grandes zonas, la zona medular del timo y la zona cortical. Por la zona medular del timo llegan timocitos, ¿sí? Es decir, linfocitos que todavía no han generado un desarrollo final, sino que son linfocitos que van a desarrollarse, ¿sí? Y se conocen como timocitos. Estos llegan al timo, justamente, por eso su nombre, desde la médula ósea, ¿sí? Es decir, a partir de un progenitor linfoide en la médula ósea, nosotros vamos a tener timocitos que van a poder migrar desde la médula ósea al timo, y una vez que ingresan al timo, estos timocitos pasan a la zona cortical, ¿sí? En donde pasan a ser conocidos como timocitos dobles negativos. ¿Por qué son dobles negativos? Porque acá todavía no tienen definido qué van a ser. Si van a ser colaboradores CD4 o si van a ser citotóxicos CD8 positivos. ¿Sí? Y acá comienzan a rearreglar sus genes. ¿Cuáles genes empiezan a rearreglar? Nuevamente, el proceso de rearreglo va a ser ordenado, ¿sí? Durante el desarrollo. Lo primero que se va a rearreglar es el pre-TCR, perdón, es la cadena beta, y con el rearreglo de la cadena beta se va a formar un pre-TCR, ¿sí? La cadena beta, una vez que se va formando, esa cadena beta se va a asociar con una cadena invariante, ¿sí? Sustituta de la cadena alfa final, ¿sí? Y se va a formar este pre-TCR. Entonces, por un lado, si nosotros tenemos un pre-TCR formado, este pre-TCR va a inhibir, va a dar señales intracelulares que van a inhibir los rearreglos de las cadenas gamma y delta que corresponden al receptor TCR gamma delta. ¿Sí? Entonces, todo lo que es el TCR gamma delta se va a ver inhibido. Mientras tanto, el TCR gamma delta también va a tratar de generar sus cadenas, ¿sí? Va a tratar de rearreglar, hacer recombinación somática de sus segmentos BDJ y BJ de la cadena gamma y delta, y si se forma un TCR gamma delta productivo, este TCR gamma delta productivo puede inhibir los rearreglos de la cadena beta. Es decir, el timocito va a tratar de ser o TCR gamma delta o TCR alfa beta en función de estos rearreglos, de cuál sea productivo. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre un rearreglo productivo, por ejemplo, vamos al caso de eh, que hayamos tenido un rearreglo productivo de una cadena beta, los timocitos van a ser estimulados a proliferar, ¿sí? Acá se va a dar una proliferación de timocitos dobles negativos, ya con una cadena beta formados, ¿sí? Todos van a tener la misma cadena beta. Entonces aquí pasamos al siguiente estadio, ¿sí? Que corresponde a un estadio que se llama timocito doble positivo. En este caso, el timocito todavía no está definido si va a ser CD4 o CD8, pero ya va a coexpresar a los dos, a CD4 y CD8. Por eso va a ser doble positivo, va a tener en su membrana a la molécula CD4 y CD8. Entonces, en este momento el timocito empieza a rearreglar los genes de la cadena alfa, ¿sí? La cadena alfa se empieza a formar y se empieza a parear con la cadena beta y se empiezan a formar los primeros TCR alfa beta, ¿sí? Entonces, cuando se forma el TCR alfa beta, acá el TCR alfa beta va a ser probado, va a ser testeado por parte de células presentadoras que están en el timo, ¿sí? Estas células presentadoras del timo van a presentar péptidos y MHC propios, ¿sí? Son péptidos propios asociados a moléculas de MHC. Entonces, acá lo que se quiere es seleccionar positivamente a los timocitos. Queremos seleccionar a aquellos timocitos que tienen la capacidad de reconocer a la molécula de MHC. Si bien el péptido que se presenta es propio, queremos seleccionar positivamente a aquellos timocitos que reconocen moderadamente a la molécula de MHC-PEP. ¿Sí? Y en función de la molécula de MHC que se reconozca, el timocito va a ser seleccionado a ser CD4 o CD8. ¿Sí? Porque ahí hay una diferencia muy importante en función de la molécula de MHC que se reconoce. Entonces es muy importante acá la selección positiva, ¿sí? Para promover la proliferación de aquellos clones que efectivamente pueden reconocer moderadamente a la molécula de MHC de células presentadoras. Si hay un reconocimiento de moléculas de MHC de clase 1, estos timocitos van a pasar a ser CD8. Si hay un reconocimiento de moléculas de MHC de clase 2, estos timocitos van a pasar a ser linfocitos T CD4. ¿Sí?
Y ahí pasamos al siguiente estadio, ¿sí? Que son timocitos ya simple positivos, ¿sí? Van a ser CD4 o CD8, que van a migrar a la zona medular del timo. En esta zona medular, los timocitos nuevamente van a pasar por procesos de selección, ¿sí? Acá los timocitos, a través de su TCR, van a reconocer moléculas de MHC presentadas por otras células presentadoras que están acá en la zona medular del timo y que van a estar presentando otros péptidos, ¿sí? Y acá van a presentarte nuevamente péptidos propios, ¿sí? Pero una mayor variedad de péptidos propios, ¿sí? Acá estas células presentadoras van a tener la capacidad de expresar péptidos que se expresan naturalmente en órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Péptidos provenientes, por ejemplo, del páncreas, del hígado, ¿sí? De otros órganos, que están naturalmente en otros órganos. Estas células van a tener la capacidad de expresarlos y mostrarlos a nivel de estas moléculas. ¿Para qué es esto? Básicamente para promover la eliminación de clones que tienen el potencial de reconocer a estos péptidos propios. Entonces, lo que va a suceder es que si los timocitos siguen reconociendo de forma, digamos, suave, ¿sí? Si reconocen moderadamente a la molécula MHC péptido, estos timocitos van a ser estimulados a proliferar y a migrar a la periferia, ¿sí? Por el contrario, si hay un reconocimiento fuerte hacia la molécula MHC péptido, estos timocitos van a ser estimulados a morir, ¿sí? Van a morir por apoptosis. De esta forma tenemos una migración a la periferia nuevamente, y entonces en los ganglios linfáticos como resultado vamos a tener linfocitos T que fueron originados en esta zona a partir del desarrollo, y vamos a tener linfocitos B que fueron originados por el desarrollo que vimos al principio de la clase. ¿Sí? Entonces con esto llegamos un poco al final. Todo lo que es el proceso de desarrollo y tolerancia lo vamos a volver a ver. Acá es importante tener en cuenta cómo se da, o cómo, que ustedes tengan, digamos, la idea de cómo se da la generación del receptor en simultáneo con el desarrollo de los linfocitos, ¿sí? Por un lado, en los linfocitos B en la médula ósea, y por otro lado, en los linfocitos T a nivel del timo, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda de esto. Si no, bueno, con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por su presencia y por la participación. Gracias. Nos vemos el viernes de forma presencial. Vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De las clases que se han dado hasta ahora, ¿sí? Con algún ejercicio. Que pasen bien.